Ay, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Tiene hasta las 6:35. ¿Hasta las 6:35? Sí, es una hora entre los dos, entre los dos. Ah, sí, no, digo, no, ya no tengo 25 minutos. Sí, sí. Tu 20, 10. Gerardo, no sé. Ah, no, bueno. Bueno, pues seguimos con nuestra programación de Cisigias número 10. Muchas gracias a todos por estar aquí reunidos hablando de ciencia ficción. Como saben, hay cafecito, galletitas, hay algunos objetos de venta para apoyar al Círculo Cisigias y, como siempre, la rifa por si quieren participar. Nuestra siguiente mesa es Ay, disculpen. Nuestra siguiente mesa, pues, está protagonizada aquí por José Luis Ramírez y Gerardo Uriel Pérez. José Luis nos va a dar una charla que se titula Ciencia Ficción sin Ciencia, chinga su madre. Gerardo Uriel Pérez va a hablar de la realidad simulada de Matrix al Ground Truth para IAs médicas. Y bueno, presento a ambos ya que están aquí. José Luis es ingeniero industrial en electrónica y estudió una maestría en ciencias de la comunicación. Computación, por favor. Ay, perdón, computación. Es que está muy chiquita esta. Sus cuentos han sido antologados en distintas colecciones, entre las que destacan Mundos Posibles, Auroras y Horizontes, Los Mapas del Caos y Silicio en la Memoria, entre muchos, muchos otros. Acuérdate que abrevié tu semblanza. Que no cabía todo. Obtuvo el Premio Nacional del Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción 1998 con el cuento Hielo y es responsable del sitio web de ciencia ficción mexicana sci-fi.mx, que todos deben de conocer y guardar en sus favoritos. Gerardo Uriel, bueno, él es estudiante del doctorado en física médica por parte de la UAP y presidente de la Sociedad Científica Juvenil de Puebla. Es una persona que trata de presentar distintos temas que puedan ser de interés para el público, ya que trata de que la ciencia se vuelva de comunicación pública y no solo un fun fact. Muchas gracias a los dos, un aplauso. Y bueno, le doy la palabra a José Luis. Gracias. Vale. Me voy a ir en fa. ¿Qué chingados es la ciencia ficción? Para empezar, supongo que todos saben que la primera vez que se usó el término fue en 1929 con esta publicación de Gears from Mars de Jack Williamson y Miles Breuer. Allá arribita, por primera vez en la historia, se publica esto, en 1929. Aquí está la referencia por si lo quieren buscar. Pero supongo que lo que han escuchado más bien es el mito urbano. Aparece por primera vez en la portada de la revista Amazing Stories en abril de 1926 de Hugo Gernsback. En ningún lado dice ciencia ficción. ¿Por qué el mito? Porque en la página 3 aparece Amazing Stories, The Magazine of Science Fiction. Science Fiction. Este es el término, como se empieza a manejar a partir de la publicación de Amazing Stories. El término ya lo utilizaba Gernsback en sus cuentos, pero solamente él se entendía que era la ciencia ficción, y cuando saca su revista especializada en ciencia ficción, en el prólogo, define el género por primera vez, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, esta es la primera definición del género, ¿no? Se lo subrayé en amarillo, casi no se nota, pero dice que se refiere al tipo de historias que escriben Julio Verne, H.G. Wells y Edgar Allan Poe, ¿no? Ese tipo de historias. Es un romance característico que mezcla un hecho científico y visión profética. Si no escriben eso, no están haciendo ciencia ficción. Punto. 1926, Hugo Gernsback, primera aproximación, y ni siquiera de ciencia ficción, ¿no? Pero el término me gusta mucho porque es el que usa Borges, y entonces como todo el mundo le mama a Borges, entonces es que sí es literatura, ¿no? Bueno, cuando a mí me preguntan qué es ciencia ficción, yo siempre contesto con la definición de Norman Spinrad en esta antología de Modern Science Fiction, que es de los 70s, ¿no? Ciencia ficción es todo lo que se publica como ciencia ficción. Punto. Y normalmente siempre me rebaten,
sobre todo cuando son serios, cuando sí estudiaron literatura o cuando sí son científicos, siempre me rebaten que esa definición no es seria, carece de rigor, no es formal y no dice nada. Entonces, tengo que sacar Of Words Beyond de Eschbach, que son 7 ensayos por Campbell, por Van Vogt y por Heinlein, donde explican cuál es la ciencia de escribir ciencia ficción, ¿no? Y el de Robert Heinlein, además, es imperdible porque es On the Speculative Fiction, y ahí define qué son la ficción especulativa, que les encanta decir, yo no escribo ciencia ficción, yo escribo especulativo, para que no los encasillen en el género. No estoy hablando de nadie en particular aquí en México, estoy hablando de Campbell y estoy hablando de Atwood, ¿no? Pero sí, también los hay en México. Y bueno, ahí se define. Ficción especulativa es ciencia ficción, fantasía y horror. Párenle de contar, ¿no? Igual, primera definición de Heinlein, 1946. Y bueno, como esta no me da la definición que quiero porque son ensayos muy grandes que tratan de decir básicamente lo mismo, uso el de Darko Subin, ¿no? Para mí es la Biblia, son 13, ya son 16 ensayos, todos para estudiar la historia y la poética del género, ¿no? Entonces, sí es difícil de discutir, aunque tiene un montón de detractores, ya está vieja, la definición es del 79, pero ya todo el mundo está como que medio de acuerdo en que sí, la ciencia ficción debe tener extrañamiento cognitivo, hablar de un mundo que no necesariamente es el nuestro, el necesariamente es importante, y novum, la palabra me encanta porque todo el mundo la agarra de guasa, ¿no? Es el elemento nuevo, y para Subin ese elemento nuevo tiene que ser ciencia plausible, eso es lo que él dice, y tiene que ser solamente para diferenciarlo de los otros géneros especulativos, en donde la explicación es mística, mágica, fantástica, mágica, ¿no? Esto es lo que diferencia la ciencia ficción de los otros géneros especulativos. Entonces, pues ya valió madre esta conversación, ¿no? Si no tiene ciencia, si no tiene ciencia plausible, no puede ser ciencia ficción. Si no tiene visión profética, no puede ser ciencia ficción. Era para el otro lado. Bueno, en el tema de las definiciones, obviamente no es la única definición la de Subin, no es la única definición la de Gernsback, no es la única definición la de Spinrad. Hay como 25 definiciones en la Wikipedia si buscan definiciones de ciencia ficción, en un artículo que se llama Definiciones de Ciencia Ficción, y la Science Fiction Enciclopedia de John Clutter, que le mama aquí a Miguel Ángel, ¿no? Porque además él participó en ella, dice que no hay una definición de trabajo, que cada tanto hay variaciones, definiciones y demás, pero que no hay una definición de trabajo para la ciencia ficción, para los escritores de ciencia ficción, ¿no? Que cada tiempo le estamos cambiando. Pero sí hay una definición. En el diccionario de Oxford, science fiction es un sustantivo que se refiere a un tipo de película o de libro que está basado en descubrimientos científicos imaginados del futuro y a menudo trata de viaje espacial y vida en otros planetas. Entonces, si ustedes no hacen esto, no están haciendo ciencia ficción. Si Wells escribe historias que no tienen que ver con esto, no está haciendo ciencia ficción, ¿no? Si William Gibson no está escribiendo, no está haciendo ciencia ficción, ¿no? Aquí en México usamos la lengua española y no hay una definición de ciencia ficción, ¿no? Tenemos que apelar a la definición de ciencia y a la definición de ficción. Hay muchas definiciones, hay muchas excepciones, ¿no? Hay toda una rama de filosofía de la ciencia, creo. Está tratando de definirla, pero bueno, aquí me voy de latín ciencia, femenino, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales, con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Eso es la ciencia. Y en otras excepciones, insisto, me voy a frenar esta, ¿no? Hago un paréntesis, sí, muy, muy pequeñito. Jorge Wangenberg, en su ensayo La verdad en ciencia, dice que en ciencia el concepto de verdad puede aludir tanto a la realidad como al conocimiento. Y esta es una herramienta que nos va a servir más adelante, como dice Mickey Mouse. Entonces, vamos a guardarla, ¿no? Y bueno, ficción. La primera acepción de ficción, de fictionis, es acción y efecto de mentir. Insisto, hay otras acepciones en el mismo diccionario. La tercera dice es una obra artística, ¿no? Que habla sobre espacios imaginados, algo así creo que dice. Pero yo me voy a quedar con esta.
Ahora, no sé cómo están sus principios matemáticos, pero pues, en lógica formal tenemos que definirlo por teoría de conjuntos. Si aceptamos la definición de que ciencia es un conjunto, entonces existe algo que es su complemento. Este conjunto cuya intersección con la ciencia nos da vacío. ¿Qué quiere decir? Existe el conjunto de lo que no es ciencia. Allí estamos todos de acuerdo, ¿no? No estoy diciendo ninguna mentira, no estoy ficcionando. Entonces, yo a partir de esto implico, aquí, yo digo yo porque se me ocurrió, que se puede aplicar una función, vamos a denominarla f sub i, al conjunto de la ciencia, c sub i, tal cual nos va a obtener algo que no es ciencia. Llamen esta función como quieran. Complementar, negar, mentir, ficcionar. Para efectos de esta conversación, yo digo que por definición, la ciencia ficción es un conocimiento mentiroso. De hecho, es un conjunto de conocimientos estructurados, bla, bla, pero es mentiroso, es falso, ¿no? A los que les guste. Vamos a ponerlo como falsa verdad, ¿no? Voy a dejar que la frase se siente. Los que les guste la ciencia ficción dura, se pueden ir, me pueden esperar a la salida y me madrean, ¿no? Pero vamos a trabajar con este concepto de falsa verdad. Ojo, María González en su libro Verdad Ficcional no es un oxímoron, esta figura retórica en la que se ponen dos palabras con significado opuesto para referirnos a otra cosa, ¿no? Ella dice que no es una verdad ficcional, no es un oxímoron, y yo no voy a abundar sobre eso porque ella lo escribió mucho mejor. Yo quiero trabajar con esto, que es una falsa verdad. Primero, no estoy diciendo que algo puede ser falso y verdadero al mismo tiempo, ¿no? Eso no se puede, eso es un sinsentido, ni siquiera es una paradoja, no tiene sentido. ¿Es falso o es verdadero? Es binario. Pero lo que yo propongo en esta charla es que no es un bit de información falso o verdadero, es un qubit, ¿no? Que se define por la función de onda, donde está la probabilidad A de que sea falso, más la probabilidad B de que sea verdadero. En computación cuántica así se define el estado de superposición de los qubits, ¿no? Y, bueno, tiene otras excepciones como que este tiene que ser un número complejo, este es un número complejo y de elevados al cuadrado tienen que dar 1. Pero aquí, básicamente, nada más los estoy mareando, ¿no? Para mantenerlos medio entretenidos. Y ya sé que estoy diciendo esta álgebra lineal, globetrotera, presuntuosa, de que yo sí sé computación cuántica y yo sí estudié teoría de conjuntos y sí entiendo el principio matemático de Gödel. No es cierto. Lo que quiero decirles es que esto puede ser falso y puede ser verdadero, ¿no? Porque no está determinado. Y eso es sobre lo que quiero ir. ¿Por qué no está determinado si es ciencia, si es la realidad, si es la verdad? Porque cambia con el tiempo. Esta foto creo que todos la han visto. Fue la primera foto del James Webb. Y aquí hay más galaxias de las que debería, de entrada. Y por ahí vieron los títulos cleibateros, ¿no? Redefinen la definición de ciencia, redefinen nuestro concepto, no puede haber galaxias tempranas, entonces está mal toda nuestra ciencia. Tampoco dice eso. Pero es lo con lo que quiero que nos quedemos. Aquí, perdón que se fue la foto. Hay descubrimientos que en el tiempo nos hacen cambiar nuestras premisas, ¿no? Dijimos todo el tiempo, toda la vida, todos estudiamos, creo que sí todos, no veo a nadie más chiquito, todos estudiamos que tenemos la religión y tenemos la nación-estado porque habíamos hecho la agricultura, porque había pasado la revolución neolítica. Y no es cierto, 10,000 años, ¿no? Y tenemos Gobekli Tepe, ¿no? Tenemos un templo, santuario, biblioteca, quién sabe qué carajo era. Hacían cerveza, eso sí sabemos. Antes de que se fundaran las naciones-estado de Ur, en Babilonia, antes de Babilonia, los sumerios. White Sands, no se ven las huellas, pero están las huellas de la ocupación temprana en América. En White Sands, huellas de Homo sapiens, 24,000 años. Cuando creíamos que América se había poblado hace 13,000 años por el estrecho de Bering, también todos estudiaron eso. Y tenemos esta pezuña, hueso, no sé cómo se le llama, la uña del alce, que encontraron en la cueva del unicornio en Alemania. Está labrada por neandertales. Esto es del 50,000, está datado porque es orgánico, ¿no? Parece que está bien datado, porque aquí en Puebla tenemos unas que no sabemos si están bien datadas, pero que ya nos dice que los neandertales hacían trazos, muy probablemente como una forma de escritura primitiva, ¿no? Protoescritura, como quieran decirle. Es una ayuda para contar historias. Muy probablemente, no tenemos ni idea, ¿no? Pero sí sabemos
que antes pensábamos que éramos los Homo sapiens los únicos que hacían arte, los únicos que hacíamos representaciones abstractas de significados, etc. Y no, estos son neandertales, y son 10.000 años antes de cualquiera que hubiéramos hecho los Homo sapiens hasta ahora descubiertos, y ese es el punto de esta diapositiva, hasta ahora descubierto, ¿no? La ciencia como conocimiento, como verdad, cambia. Lo que antes era falso, hoy es verdadero. 3 premisas. El hombre no puede volar. Todos ponen a los hermanos Wright, no sé por qué. Primer vuelo tripulado documentado, es un daguerrotipo, pero documentado, es un viaje en globo. El átomo no se puede dividir. No hay pañales con caca en la luna. Las 3 premisas fueron verdaderas durante 300.000 años de historia que tiene Homo sapiens, hasta dejaron de ser ciertas. ¿Y qué creen? La ficción nos dijo que la primera batalla aérea se documenta en el siglo III antes de Cristo. Utilizo el antes de Cristo porque ellos inventaron el calendario gregoriano y ahorita nos regimos así, pero pueden decirle before common era si quieren. Y el primer viaje tripulado a la luna en la ficción aparece en el siglo II antes de Cristo. No me acuerdo cómo se llama, más allá del Thule, ¿no? Ahí está, antes de Luciano Samosata, y su historia verdadera. Las maravillas más allá de Thule, se llama la obra, primer viaje a la luna. Ya sé, ya les estoy viendo la cara. Mira, se está mordiendo para no decirme. Eso no es ciencia. Si me apuro, sí llego a las preguntas. Entonces, déjenme ponerles una línea de tiempo para tener terreno común. Rachel Haygus propone clasificar la ciencia ficción como protociencia ficción, todo lo publicado antes de 1800, ciencia ficción temprana, todo lo que se publicó entre 1800 y 1926, y ciencia ficción reciente, todo lo que se publicó después de 1926. Me gusta mucho porque es muy... Sí, no hay manera de decirle, eso no es ciencia ficción, sí es ciencia ficción, no. Fecha de publicación, güey, punto. Ok. Por cierto, que no sé si ya se dieron cuenta, pero dentro de 4 meses van a haber pasado 100 años que se inventó la ciencia ficción. En abril, dentro de 4 meses. Entonces nosotros estamos aquí en la línea del tiempo y aquí, de aquí para atrás, es toda la historia de la humanidad, documentada y no documentada, prehistoria y protohistoria y lo que quieran. Entonces, ya sé que nuestra formación, nuestro concepto de ciencia, que es ciencia moderna y que es eurocentrista y colonial, nos dice que no puede haber ciencia ficción antes de la revolución científica, ¿no? Antes teníamos otras explicaciones. Entonces, se las compro. No es ciencia ficción lo que escribieron, las fábulas, la mitología y todo lo demás. Pero todos están de acuerdo en que esta protociencia ficción tiene los tropos que hoy consideramos de ciencia ficción. La utopía, ¿no? Los viajes a la luna, a otros mundos, ¿no? Este me encanta porque es el universo cinematográfico de Marvel y es de Margaret Cavendish, es una mujer, y esto es probablemente la primera obra de ciencia ficción feminista, ¿no? Y descripción de Of New World, call it The Blazing World, la conocen todos como The Blazing World, pero básicamente es un portal multidimensional en el Polo Norte, en el que viaja esta protagonista y se vuelve la reina de este mundo, de esta dimensión alterna, ¿no? Bueno, viaje al mundo cartesiano, pues es un debraye, pero bueno, también es ciencia ficción. Micromegas de Voltaire, todo el mundo la usa, y por supuesto mi favorita, físicas y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un antiguo habitador de la luna y dirigidas al bachiller don Ambrosio de Echeverría, entrenador de quiris funerales en la parroquia de Jesús de dicha ciudad, y al presente profesor de logarítmica en el pueblo de Mama de la península de Yucatán para el año del señor 1775. Ahí saqué de eso. Con de la historia de eventos que nunca ocurrieron, ucronías. Entonces, sí están de acuerdo en que estos son los tropos, ¿no? Ninguno de estos, y vean que está Johannes Kepler, y que está Francis Bacon, y que está, no me acuerdo quién es el otro que es científico, Voltaire, ¿no? Ninguno de estos usa especulación científica. Me encanta cuando dicen el somnium,
Johannes Kepler propone un sueño que viaja a la luna en sueños y tiene flora, tiene fauna, tiene una civilización. Es un sueño, nunca dice se puede viajar a la luna, lo soñó. Y lo mismo va con Nueva Atlantis, habla de milagros, ¿no? Y habla del milagro de poder escuchar la música sin orquestas, ¿no? Ese es lo que está por ahí. Y bueno, lo curioso de estas es que ninguno tiene especulación científica, o sea, es fantasía, es Voyage of the World Cartesian, es, ¿cómo se dice? Bueno, me apuro. Esa me fue la palabra. Pero bueno, básicamente es una burla, ¿no? Entonces, es una burla de Descartes. Y lo deja crecer su unicornio. Me tengo que apurar muchísimo. Entonces, ciencia ficción temprana. Hay un montón, no me voy a detener en estas, pero les propongo un ejercicio rapidísimo. Cierren los ojos e imaginen que somos ciegos de nacimiento, ¿no? Nunca pudimos ver las películas, nunca pudimos ver los cómics, nunca tuvimos acceso a la obra plástica. Díganme, pero leemos braille, ¿no? Díganme, ¿en qué parte de Frankenstein se menciona la electricidad? Y lo acabo de leer porque Guillermo del Toro me hizo dudar si sabía de qué iba la historia. Spoiler, en ningún lado lo dice. Descubre Víctor, y le voy a decir Víctor porque si le digo Frankenstein nos confundimos, Víctor descubre la esencia de la vida y descubre cómo otorgar la esencia de la vida. Eso es lo que dice. Y cuando anima a la criatura, en ese momento en el que anima a la criatura, le dice, le di la chispa de la vida. Ojo, spark, lo escribo en inglés, spark es chispa de incendio, no chispa de electricidad. Y sí conocía a Mary Shelley y el pararrayos de Benjamin Franklin, que se había inventado antes, y sí conocía los experimentos de Galvani, y sí conocía los experimentos del hijo de Galvani, que creo que electrocutaba cadáveres, porque su papá nomás lo hacía con ranas, ¿no? Todos dissecaron una rana en biología, o nada más desde las películas gringas. ¿Eh? Ya no, ya sí, ya sé. Bueno, y agarren la que quieran, por favor. Y sí veamos los ejemplos, no los voy a ver todos, pero vean. Edgar Allan Poe viaja a la luna en un globo aerostático. Julio Verne en una bala de cañón. Lord Lytton habla de una fuente de energía mística que se llama viril, además. Bien bonito. Me encanta Enrique Gaspar y Rambau. Puse el efecto del anacronopete porque es una zarzuela española publicada antes de La máquina del tiempo de Wells, 10 años, que es una máquina del tiempo. Y lo que hace es viajar en el tiempo volando en sentido contrario de la rotación de la Tierra. Chingue su madre Superman. H.G. Wells, sí, obviamente sí lo puse, pero con la isla del Dr. Moreau, porque lo único que hace es cortar piezas de animales y cosérselas a las personas. No hay genética, no hay ciencia, es así. Mecánica automotriz. Georges Méliès me encanta porque hace una adaptación de la obra maravillosa, donde respeta el sentido de la obra, pero en el viaje a la luna, esta escena es del viaje a la luna y la estoy poniendo completamente a propósito. Si se acuerdan, esta es la Academia de Ciencias de París. Es un circo, hay enanos, hay payasos, hay magos. ¿Qué creen que está diciendo? Edgar Rice Burroughs, Princesa de Marte, es un viaje místico, John Carter se muere y su alma amanece en Marte, ¿no? Y ya. Amado Nervo, Caza Fantasmas, Buck Rogers hace un western con pistolas de rayos, Eugenia, ¿no? Platicaba con Enoe, me encantó cuando le preguntaron cómo lo hacen, no lo explica, ¿no? Feminiza a los hombres, lo único que hace es invertir el rol de género. No hay especulación científica. Ojo es médico, ojo sí sabe anatomía, ojo sí está poniendo cosas que son relativamente ciertas, pero está especulando sobre la posibilidad de que los hombres se embaracen, punto. No hay nada científico en eso. Entonces le platicaba, no feminizan a los hombres mediante hormonas, se acababan de descubrir las neuronas y no se publicaba Scientific American en internet. Entonces no teníamos ese conocimiento y todavía no se había estudiado para nada cómo afectaban las hormonas en el embarazo. Karel Capek, todo el mundo lo conoce, lo mama, pero bueno, Tabernan Absolutino no lo conocen, La fábrica de lo absoluto, segurísimo, habla sobre energía atómica. Es la primera aparición de la energía atómica en la ficción. Y Fritz Lang lo puse, aunque ya es del 27, porque todo el mundo dice, pues es que Metrópolis habla de una robot sexy, ¿no? No, Metrópolis habla de la lucha de clases, de la explotación laboral, y es una revolución marxista. Si les gusta, son unos rojillos. Ahora, ya voy a acabar, lo prometo, porque ya me está viendo feo. Pero antes de pasar a la ciencia ficción reciente,
Les recuerdo que acaba de publicar la NASA los resultados de esta fotografía muy bonita que es del 2024, donde dice que estas manchas como de leopardo podrían, y hoy voy a decir el podrían subrayado, negritos, cursivas y rojo parpadeando, podrían sugerir ser evidencia de vida en Marte. ¿Y qué creen? La ficción ya los hacía bailando ricachá. El mundo sin deseo es una obra de teatro mexicana de 1930 que ocurre en Marte. Es un romance, un triángulo amoroso en Marte, ¿no? Y donde llegan los militares, iba a decir, no los mexicanos, los militares, y arrasan con los marcianos porque está celoso el general del amor marciano de su novia. Las crónicas marcianas, es que Bradbury no escribe ficción, escribe fantasía. Las crónicas marcianas y el mundo sin deseo hablan de la conquista española. Extranjero en tierra extraña, y amé cuando Diana dijo que Under the Skin no era una película sobre un alien. En efecto, no estamos hablando de películas de marcianos, ¿no? Y me encanta Una rosa para el Eclesiastes, es mi obra de ficción favorita, es bellísima, poética y demás. Es un lingüista y es un poeta que se va a Marte a estudiar los vestigios de una civilización en decadencia. Y Mexicanos en el espacio tiene el mismo escenario, Mexicanos con J, de Olvera, ¿no? Los marcianos son unos borrachos de tequila, pulque, no me acuerdo qué es. Ya no son lo que eran antes. Y bueno, 1984, Fahrenheit 451, que es la única obra que todo el mundo le reconoce de ciencia ficción a Bradbury, ¿no? Él mismo. Un cántico por Leibowitz, que sí dice que hay un holocausto nuclear, pero lo dice en la página 1 en el prólogo y después se avienta una novela entera hablando de la transición entre el oscurantismo y el renacimiento, ¿no? La naranja mecánica les encanta, no tiene nada de científico, ¿no? Hay una terapia ahí conductista que podría parecernos, pero es tortura, ¿no? Básicamente lo están torturando para cambiarle su personalidad. Su nombre a muerte, de Bernal, ¿no? Habla de una inteligencia no humana, los mosquitos, con la cual nos comunicamos a través de la tecnología, una flauta. Y es una cosa maravillosa. Nova Express de William Burroughs, si alguien me dice de qué va. Y bueno, llegó un punto en la edad dorada de la ciencia ficción en el que las obras ya de plano ni siquiera se preocupaban por desmitificar la ciencia. Era puro misticismo. Ya no había nada de ciencia en Star Wars, en Doctor Who, en Dune, en Barbarella, ¿no? Ya era el puro de Braille y ya nada más era el escenario, la escenografía. No era parte del guión, era parte de la puesta en escena. Y básicamente nos vamos a 3 de mis ejemplos favoritos. Las sirenas de Titán, Dimensión de Milagros y la guía del autoestopista galáctico, ¿no? Las tres son una burla, ¿no? De principio a fin. Es un de Braille que habla sobre la pregunta fundamental de qué trata el universo, la vida y todo lo demás, cuya respuesta está científicamente probada que es 42. Y bueno, le puse ciencia ficción más reciente porque ya se me acabaron las etiquetas. Lord Valentine Castle, si alguien la leyó, es fantasía heroica, ¿no? Pero pues hay ciencia y dejaron los vestigios científicos. Esta me encanta, ¿no? Atwood, no sé por qué no la citan más, pero no tiene nada de ciencia, nada de tecnología. Es puritita, especulación, prospectiva, díganle como quieran. Una realidad hoy. Nada de ciencia. Snow Crash me encanta y quería poner Neuromante, pero dije, se me van a poner punks. Entonces puse Snow Crash, ¿no? ¿Por qué Snow Crash? Porque Snow Crash es mi novela favorita de Cyberpunk, porque es la única que sí es divertida, ¿no? Todas las demás son mortalmente serias. Y Snow Crash es básicamente misticismo sumerio, alucinógeno, chamánico, tecnochamanismo, los que creen que nos lo inventamos los sudamericanos. No, aquí lo hace Snow Crash en forma magistral. Si no han leído el libro del juicio final de Connie Willis, una cosa maravillosa, viaja en el tiempo a la Edad Media, pero el viaje en el tiempo no se explica. Entonces, me encanta. Operación Bolívar, iba a poner una de Pascal, pero dije, no, también me van a decir, luego me reclaman que nada más hablo de obras que nada más yo conozco. Entonces puse Operación Bolívar porque está reconocida como una de las obras gráficas más importantes de los 80s, 90s, y son ángeles contra narcos.
Y Perdido Street Station de Cinnameville, amo, pero también que alguien me diga de qué trata, porque pues es puro weird. Ya me acabo. También le explico Tenet a quien me explique Cloud Atlas, pero bueno, Never Let Me Go, The Rose, La Chica Mecánica, arriba les mama, pero la hipótesis de Sapir-Whorf no es científica, ya está desmitificada, ¿no? Sí está bonita. The Power, no sé si la conocen, ciencia ficción feminista, ¿no? Soñarán en el jardín de mi queridísima Gabriela Damián, no es ciencia ficción, no tiene ciencia. Digo, si es ciencia ficción, no tiene ciencia. Tenet y Sicaf Cafa, si la pueden ver, es una novela también donde está un virus, ¿no? Lingüista, ¿no? Es turca, está en Netflix. Y bueno, se sigue haciendo ciencia ficción sin ciencia. Rudy Rucker, que además es matemático y que además pone conceptos de topología aquí, nada más como adorno, propone en Turing Burroughs una novela de ciencia ficción beatnik. Es una cosa loquísima. Si creen que Nova Express está loca, esta le dice quítate que ahí te va. Así es como se pierde la guerra del tiempo. Es una cosa divertidísima que es de género, es de una relación lésbica, dos contrincantes, estas novelas de enemigos amantes, se escriben cartas a través de distintas partes en el tiempo y viajan en el tiempo para escribirse las cartas. Y un salmo por los construidos en la maleza, en lo salvaje, ¿no? Es ecopunk y básicamente los robots se hartan de la vida y se van a vivir al bosque, ¿no? Y los humanos regresan a ser una sociedad rural. Y de eso va la novela, no se los spoileo. O de plano, habla de un mundo donde no se desarrolló la vida. Sigue siendo ciencia ficción. Ya acabé, perdón. No, la ciencia ficción no debe tener hechos científicos y visión profética. No, la ciencia ficción no tiene que distinguirse de otros géneros especulativos por su ciencia plausible. De hecho, la hibridación está increíble y la hemos tenido toda la vida, ¿no? Ya les decía, es un sueño, es onírico, ciencia ficción. Sí, la ciencia ficción es todo lo que se publica como ciencia ficción, es una etiqueta comercial, es para ponerla en un escaparate, es para ponerla en un género de Netflix, y la gente a la que le gusta ese tipo de historias raras que podrían parecer científicas, ahí va a caer, ¿no? Ahí va a ir. Sí, Sturgeon tenía mucha razón cuando dijo 90% de lo que se publica es basura, no nada más en la ciencia ficción, en todos lados. Y lo que hay que rescatar es el otro 10%, ¿no? Ciencia ficción lleva acento en ficción. La ciencia ficción utiliza el lenguaje para construir un mundo donde los fenómenos que se observan no son inexplicables, sino que se pueden predecir y comprobar experimentalmente por los principios y leyes fundamentales que rigen en ese universo. ¿Quieren tirarse a la versión femenina de Henry Cavill? Denle kriptonita rosa. Funciona siempre, ¿no? Le cambia el género a Superman. ¿Quieren tirarse a la versión masculina de Henry Cavill? Denle kriptonita verde. No para que lo droguen, para que pierda sus poderes, porque hay un ensayo de Lani Riven que se llama El hombre de acero y mujeres de Kleenex, básicamente, donde explica por qué no es posible tener sexo con Superman. La ciencia ficción se presenta como una falsa verdad porque opera en un espacio de probabilidades donde la realidad está indeterminada, nuestra imaginación. Ahí no tiene que, puede ser lo que quiera ser. Aunque la obra se construya con rigor en nuestro conocimiento actual, debemos tener presente que nuestro entendimiento de la realidad va a cambiar en el futuro, ¿no? Pero aún así la ciencia ficción permanece como un experimento mental para explorar qué chingados pasaría si tal o cual condición cambiara en ese universo. Ya terminé, perdón, los dejo con un facto bien bonito, porque dicen que no les gusta tirar factos, pero a mí sí me gusta. Marte es el único planeta conocido habitado únicamente por robots. Me paro, me siento.